Pasamos ahora al primer cubo de cristal, donde hemos presentado a quienes nos harán favor de hacer las preguntas esta mañana, y omití yo en la presentación mencionar que también se encontraba con nosotros el doctor Víctor Hugo Borja, quien es el titular de la atención médica de IMSS Bienestar. Se encuentra a distancia, pero también está con nosotros. Yo les pediría entonces a quienes están en esta mesa y quienes están a distancia que podamos hacer una ronda de preguntas, y le pediría tanto a Inge como a Goran que nos permitan hacer las 5 o 6 preguntas de una vez, y que ellos puedan contestarlas de esa misma manera, y dependiendo cómo vayamos en el tiempo, poder abrir preguntas a quienes nos acompañan en este auditorio y quienes nos acompañan también a distancia. Así que yo empezaría por la doctora Borrallo, primero las damas, así que adelante, Gaby, por favor. Sí, muchas gracias, un gusto estar aquí. Realmente, ¿cómo se puede involucrar a la población de una manera tan responsable? ¿Cómo lo han hecho en Dinamarca? ¿Cómo lo han hecho en Suecia? El conocimiento de la salud, de la responsabilidad de la salud, no es tan fácil que las personas se involucren en la comunidad, en participar en la salud sistémica. ¿Cómo han logrado ese convencimiento en la población? Muchas gracias, doctora Borrallo. Doctor Lozano, por favor. Bueno, Rafael Lozano. En primer lugar, gracias, doctor Fajardo y doctor Ruelas, por la invitación. Yo como académico encuentro muy atractiva esta forma de construir un posicionamiento de la academia. Creo que es tiempo de mucha gente, pero creo que el resultado va a ser muy útil, no solamente para las autoridades, sino nuestro fin último, la población. Comparto la idea, doctor Ruelas, de no espejismos, no quimeras, pero también, sobre todo, comparto la idea del doctor Henriks cuando dice: no hay que ser el mejor, hay que ser el mejor mejorando. Y eso nos hace pensar siempre en la dinámica de que las cosas no están como quisiéramos que estuvieran, porque pueden estar mejor. Yo le agradezco mucho esa opinión. Tengo que decir que en Salud Global tenemos 2 principios. El primero es que no hay país pequeño, todos los países cuentan, y si dijéramos que los países son pequeños por el número de población, pues al no tener a la India y a China, aquí nos estamos perdiendo el 33% de la población del mundo. Entonces, insisto, no hay país pequeño. Y la segunda, que más inversión en salud no necesariamente es mejor salud. Se satura la curva. El problema es estar lejos de ese nivel de saturación, que es lo que tenemos en México. Y entonces, bueno, pero tenemos países con mucha inversión en salud, mucho gasto en salud y muy ineficientes en sus resultados. Dos preguntas que me interesan saber. ¿Cómo manejan en sus países los resultados positivos en salud y las equivocaciones y los errores que cometen? El ejemplo del COVID en Suecia es un ejemplo mundial. Lo que hizo el ministro y lo que hizo después. ¿Qué recomendaría en términos de esa humildad que nos hablaba la doctora con uno de los valores de un sistema de salud? Tengo otras 2 preguntas, si puedo. Cuando ustedes nos hablan de población vulnerable, la doctora de Dinamarca hizo mucho énfasis, y es justamente por la estructura de edades, y lo mismo sucede en Suecia, en términos de los adultos mayores. Esto en México no es un problema del cual estemos lejos, es un problema que además, desde mi punto de vista, no estamos
completamente preparados. ¿Qué monto del presupuesto, qué monto del gasto en salud se asigna particularmente para esta población? Desde lo que son los cuidados en el hogar, lo que son los cuidados en el sistema de salud. Yo entiendo que la gran potencia y la esperanza en Suecia es el recurso humano en salud. Entendí que el hecho de que haya tantas enfermeras da una perspectiva mucho más a continuidad a futuro. En México tenemos un problema muy serio de recursos humanos, estamos en niveles de ineficiencia brutal. Sin embargo, ustedes también tuvieron problemas de personas que por la pandemia entraron en crisis y no quisieron continuar en su trabajo. Me gustaría saber, la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que ustedes generan para las enfermeras, para mantenerlas en su posición de trabajo y que sigan creciendo, como ustedes decían, para el futuro? Y la última pregunta que me parece muy importante es, y no fueron mencionado, es que estamos sufriendo, y esto lo publicó la revista Lancet, una embestida muy grande de los determinantes comerciales en salud. Hay muchos intereses por parte de las empresas, de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica. En México hemos tenido el problema de que es tan importante para las autoridades sanitarias controlar este problema, que se ha descuidado, desde mi punto de vista, lo que es la misión fundamental del sistema de salud, que es mejorar la salud, porque estamos en medio de una batalla contra intereses creados. Yo no estoy en desacuerdo que eso exista, yo estoy de acuerdo, el problema es el balance o incluso la importancia. ¿Cómo están ustedes en sus países, en Dinamarca y en Suecia, lidiando con los intereses comerciales, con los determinantes comerciales? ¿Y qué resultados están logrando o qué esperan lograr? Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lozano. Le damos la palabra al señor secretario de Salud del Estado de Jalisco. Adelante, por favor, doctor Petersen. Muchas gracias. Antes que nada, una felicitación por este simposio importantísimo internacional, en el que creo que parte de nuestra responsabilidad es aprender a cómo ver más por nuestros habitantes. Hay tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera es las palabras que usa Inge y que usa Goran: value y trust. Estas dos palabras creo que han sido olvidadas en el sistema de salud mexicano y que tenemos que recuperar. El sistema tiene que recuperar la confianza de las personas, porque finalmente no puede haber Esteres y no puede haber Esperanza y no puede haber Eva si no hay una confianza y no hay este valor que vaya atrás de todo esto. Con esto quiero hacer una pregunta muy importante, porque también Inge hablaba de una medicina realística, ¿no? O sea, creo que nosotros todavía estamos en la discusión, ¿no?, de la medicina centralizada contra la descentralizada. Creo que estamos todavía en quién debe de hacer qué cosas, y creo que el avance que tenemos que dar en este simposio, y no nomás en este simposio, sino en los resultados al 1043, tienen que ir encaminados en definir de forma muy concreta, ¿no?, cuáles son todos estos avances que hoy día nos tienen en calidad 1.0 en México, cuando ustedes ya van en calidad 3.0. Entonces, creo que lo más importante, y creo que ya nos lo dejaron muy claro, cuando el 21% del ingreso del dinero lo maneja el municipio, cuando el 11% lo maneja la región y solo el 9% se centraliza, creo que queda muy claro cuál es el fundamento de todas estas cosas, y creo que es importante hablarlo y creo que es importantísimo definirlo, y eso es lo que desde la perspectiva de los estados para mí sería muy importante que nos definiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Le pediría yo al doctor Moar, si es tan amable, de hacer su comentario y su pregunta. Gracias, sí, me uno a la felicitación tanto a la academia, el agradecimiento por esta invitación y por supuesto a la participación de nuestros distinguidos visitantes. Para tratar de resumir lo que ya se ha hecho, y creo que ese es el sentido de la discusión de hoy aquí en nuestro país, con las preguntas previamente hechas, un punto que creo que faltó y que pueden ustedes señalar de manera muy puntual es la propuesta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué han visto ustedes en un país con bajos recursos, teniendo esta visión tan general que ya lo señaló nuestro colega de Suecia? ¿Qué propuesta para un país que no alcanzamos ese nivel de inversión en el Producto Interno Bruto, que hay una enorme necesidad y demanda por la enorme cantidad de población que tenemos, con esta transición epidemiológica de enfermedades de alta tasa de mortalidad materna, infantil, y un creciente número de enfermedades crónicas? En esta visión que ustedes tienen y que han construido ya por varias décadas, en un país con bajos recursos, pues ¿por dónde podemos ir construyendo este sistema que pueda abarcar de manera integral, como lo señalaron, cuando los recursos son bajos, inevitablemente por ser una condición socioeconómica real del país que no podemos cambiar de un día para otro? Y la otra que mencionado tanto la colega de Dinamarca como aquí nuestro colega de Suecia, es dicen reimbursement, o sea, que si pudieran detallarlo un poco más, porque entiendo que hay una amplia cobertura de la seguridad social, pero sin embargo hay un mecanismo de reembolso, es decir, de contrapago. ¿Cómo manejan este sistema financiero de cobertura financiera total y a la vez esquemas, me imagino, privados o de seguros médicos privados que reembolsan, que seguramente fortalece el recurso económico con el que opera? Gracias y felicidades nuevamente por estar aquí. Muchas gracias, doctor Moar. Pasamos ahora entonces con los compañeros que se encuentran a distancia y empezamos por el doctor Alejandro Alfonso. Adelante, Alejandro, buen día. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a los expositores. Yo tendría básicamente una pregunta. ¿Qué tanto influyen los cambios de gobierno en estos países en cuanto al sistema de salud? ¿Tienen un objetivo de largo plazo independiente al gobierno con el que se encuentren, o es algo que puede cambiar dependiendo si el gobierno es más de izquierda, más de centro, más de derecha? Sería interesante porque nosotros hemos vivido estas situaciones. Y la otra es, ¿qué tanto participan los proveedores de servicios privados y cómo se coordinan? Esas serían mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y entonces damos la palabra al doctor Víctor Hugo Borja para esta primera ronda de preguntas. Adelante, Víctor, buen día. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos participar de estas dos experiencias de dos distintos países que tienen un acceso universal y acceso gratuito a los cuidados en salud. Ha sido muy importante escuchar estas experiencias y a mí me gustaría más hacer una pregunta relacionada con el financiamiento. El financiamiento de los servicios preventivos en los distintos niveles. ¿Quién paga por la prevención y cómo se distribuye esta parte financiera? Los cuidados de la atención curativa nos quedan más claros, pero no siempre nos queda claro la parte financiera para los servicios preventivos. Si pueden profundizar en ello, por favor. Muchas gracias, Víctor. Hemos 6 participaciones, estas 6 preguntas, que en realidad fueron un poco más, porque hicieron algunos 2 o 3 preguntas. Y yo le pediría entonces en ese sentido, si podemos empezar con la doctora Christensen, si es tan amable de dar respuesta a los cuestionamientos que aquí he escuchado, para posteriormente pasar con Goran aquí en la mesa. Adelante, por favor, Inge.
¿Tenemos algún problema? Si pedimos, entonces, por favor, ahora si nos puede dar respuesta a los cuestionamientos. Thank you very much for these questions. Sometimes I feel that the questions are more important than my answers. So, que las preguntas son aún más importantes que mis respuestas, porque señalan áreas de aprendizaje que quizás debiéramos explorar de manera más profunda, y me gustaría responderlas en el orden en que fueron expuestas. Creo que la primera pregunta tenía que ver con cómo reclutamos, invitamos a los ciudadanos a apoyar el sistema. Y nuestro sistema ha sido un sistema vivo en este sentido y en este abordaje. Hace unos 10 años, un hombre llamado Ebbe tuvo una lesión muy severa en su columna y ya no podía utilizar sus piernas después de un accidente de motocicleta, y él llegó a nuestro servicio neurológico, a nuestra clínica neurológica, pasó por su rehabilitación, y después de un tiempo, cuando estuvo ahí, comenzó a ayudar a otros pacientes a que llegaran con sus lesiones. Y también tuvimos la suerte en aquel momento de tener a un Christian que tenía problemas renales, y él le dijo a la enfermera: preferiría morir que tener que pasar por una segunda cirugía con para recibir el riñón de alguien más. Y la enfermera de esta unidad de diálisis comenzó a colaborar con este Christian sin decirle a nadie más, mostrándole cómo funcionaba el aparato y cómo debía insertarse los catéteres, y ayudándole a entender la velocidad del flujo que debía pasar por su cuerpo, etc. Y después de 2 meses, él controlaba el proceso de diálisis sin ayuda por sí mismo. Y un hombre a su lado en la unidad de diálisis también quería aprender, y una mujer que tenía 75 años quería aprender también. Y después de 2 años ya teníamos 18 pacientes que se ocupaban de todo su proceso de diálisis por sí mismos. Y les construimos un ala en el hospital para que pudieran venir y hacer su propia diálisis cuando querían hacerlo, no cuando las enfermeras o los doctores les dijeran que era el momento de hacerlo. Llegaban a las 5 o llegaban a las 8 de la noche y lo hacían por 3 o 4 horas, el tiempo que toma. Y de pronto nos dimos cuenta de que estas personas que habían vivido del dinero del seguro durante todo el tiempo que tenían la enfermedad, ahora iban a trabajar y se incorporaban a las actividades económicas porque podían decidir cuándo hacer sus diálisis. Y vimos que esta unidad redujo a 0 las infecciones relacionadas con la atención a la salud, porque los pacientes estaban mucho más conscientes de cómo limpiar todo de lo que el sistema había logrado anteriormente. Y Herbe, que era el paciente neurológico, fue empleado por el sistema como un entrenador, y él nos enseñó que cuando demostraba a una persona sentada en una silla de ruedas cómo conducir un auto y cómo tener un auto, o cómo ir a la alberca
con una función reducida y no sentirse mal. Y vimos que todos los pacientes que él conocía ya no nos necesitaban después. Y él mostró que le tomaba 50% menos tiempo enseñar a un paciente a entrar a un automóvil y aprender a manejar un automóvil sin piernas. Y nos inspiró tanto que empezamos a emplear pacientes en estas áreas y también en psiquiatría, porque descubrimos que si teníamos a un paciente con esquizofrenia que llegaba con una situación aguda a urgencias, el paciente añoso con esquizofrenia madura arriba de 60 años, bien medicada, si le daban la mano al paciente cuando llegaba, reducíamos la estancia hospitalaria en al menos 50%, porque él decía, hola, yo sé lo que es esto. Y la familia y el paciente actuaban completamente distintos cuando eran recibidos por el otro paciente. Hoy tenemos como 20 pacientes empleados en nuestro sistema y tenemos más de 60 voluntarios que participan en nuestros esfuerzos de mejora y les pagamos sus gastos de viaje al hospital y el dinero del seguro que hubieran recibido de asistencia si no pudieran trabajar, que es muy poco. Esto es lo que hemos construido. Podría decir que tenemos más de 100 personas a las que les encanta venir y ayudarnos en nuestra atención a la salud. Ahora, la segunda pregunta tenía que ver con cómo se manejan los costos, pero tenía que ver más con esta situación de cuánto dinero se gasta en las personas de edad avanzada y cuánto se gasta en el resto de la población. Y mi CMO del sistema siempre dice que la atención a la salud es atención a las personas añosas. Cuando vemos el sistema, pasamos 80% de todos los recursos en las personas añosas y 20% en el resto. Y esto no ha cambiado a lo largo del tiempo y esto también incluye la atención domiciliar en los municipios, etc. Ahora ya no estoy seguro de que las haya anotado en el orden correcto, pero llegamos al tema del asunto de salud pública y cómo ayudar a la gente con lo que comen, etcétera. Debo decirles algo que no veo aquí, pero es 9% de los hombres y 13% de las mujeres las que fuman, porque es muy costoso en Suecia fumar. Tiene un nivel impositivo muy alto y es una de las más fuertes intervenciones para salud pública y para la salud en general en Suecia, porque el tabaquismo es uno de los principales asesinos en todas las áreas. Y también hablamos mucho sobre alimentos, sobre alimentación y sobre habilidades de vida cuando llegamos a las familias en los centros familiares, porque descubrimos que cuando conocemos al joven o a la joven que se embarazan y exigimos que los hombres vengan con las mujeres, ellos están muy abiertos a distintos tipos de información porque también enfatizan y están estresados en esta situación en la que se encuentran. Así que desarrollamos muchos programas a través de estas visitas y se les pide que vengan 3 veces antes del parto y después pueden venir otras 3 veces el primer año si quieren. Es opcional, algunos llegan y otros no. Y hoy, las madres llegan a casa del hospital en las primeras 24 horas, 80% de ellas. Así que construimos un sistema en el que
las enfermeras van directamente cuando la familia regresa a casa y pueden apoyarles y hablan con ellos también de estos asuntos de salud. ¿Y cómo lidiamos con este asunto del dinero? La atención privada es solamente 1% de la atención a la salud sueca. Cuando hablamos de verdadera atención privada, tenemos seguros privados y los empresarios y los ricos tienen esto, y vemos que ellos pueden tener esto, pero no es tan útil, porque el sistema público se ocupa de los problemas a la misma velocidad que las aseguradoras tienen acceso al servicio. Ahora tenemos atención primaria privada, pero los que trabajan en atención privada, a ellos se les exige seguir el mismo tipo de sistema de gobernanza y sistema de administración que se sigue en la atención pública. Así que deben firmar un contrato, un acuerdo con respecto a cómo deben realizarse las cosas, y damos registros médicos electrónicos gratuitos y también les damos desarrollo de competencias gratuito. Así que son parte de la misma organización, por decirlo de alguna manera. Porque eres privado, bueno, pudieras ganar algún dinero adicional en términos de cómo puedes priorizar ciertas competencias, pero tenemos 25% de proveedores privados en atención primaria. Solamente tenemos un hospital en Suecia que es privado y es el hospital al que van el rey y la reina y es muy pequeño. Y las personas que trabajan ahí no trabajan de tiempo completo. Todos los demás hospitales son de administración pública. Son diferentes administraciones dependiendo de la región en la que se encuentren. Las regiones de Estocolmo y las regiones aledañas están más enfocadas en el mercado y tienen más incentivos de mercado, y las regiones que están en las zonas más rurales son totalmente cubiertas por capital público. Creo que es el abordaje más exitoso porque esto da flexibilidad en términos de cómo puedes priorizar los recursos a las distintas necesidades y no está enfocado en las cifras de producción, más enfocado en el mercado. ¿Respondí todas las preguntas o me falta alguna? Muchas gracias, Bora. ¿Quieres acompañar? Ah, no, perdón. Could you one more? Doctor Robles, adelante. Göran, mencionaste las 3 etapas que propuso Paul Batalden, 1.0, 2.0 y 3.0. Ya Fernando hizo un comentario al respecto. Yo quisiera preguntar, ¿por qué ni en tu presentación ni en la de Inge mencionaron acreditación? Aquí en México le llamamos certificación, pero ¿por qué no mencionaron acreditaciones? Como el de Joint Commission, por ejemplo. ¿Y por qué no hablaron de supervisión? Porque aquí todavía escuchamos que todo se resuelve o buena parte de los problemas se resuelven con supervisión. ¿Por qué ustedes no usan eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron atrás esa etapa 1.0? La certificación es operada por el sindicato en Suecia y ellos se ocupan de los niveles de conocimiento
junto con los colegios o los institutos de certificación nacionales. Los enfermeros, las enfermeras operan la certificación y los doctores operan su certificación también, su acreditación. En Dinamarca tuvieron la Joint Commission y este tipo de trabajo de certificación en un abordaje muy militar, muy exigente hasta hace unos 8 o 10 años, cuando vieron que esto no se enfocaba en las brechas y en las mejoras, sino que se enfocaba más en mantener el sistema como estaba. Entonces dejaron fuera esta conexión con los abordajes de acreditación o certificación. Creo que nuestros registros médicos electrónicos, que ahora son 17 de 21 regiones las que tienen este sistema de expedientes, mientras que otras siguen otros sistemas. Y estos sistemas de mejora en calidad y los institutos nacionales que nos dan estadística nos han dado suficiente información en términos de la variación y en donde tenemos que enfocarnos en el desarrollo de competencias. Muchas gracias. Yo le quisiera pedir un comentario a Iván Darío, por favor, y luego abriremos las preguntas para el público. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo no venía hace varios años a México y recordaba, pero no tan fuertemente, la amabilidad, el cariño, las raíces culturales y la belleza de la gente de México. No incluyo en ese paquete las personas de migración, pero de resto es increíble estar en México de nuevo. Muchas gracias. Creo que esto es una excelente iniciativa y quiero resaltar dos frases de la introducción que ustedes hicieron. El tema no es prevenir la enfermedad, sino crear salud, y el futuro no se adivina, sino se configura. Yo creo que todos tenemos claro, y no es una adivinanza, cuál va a ser el futuro de la salud. Más obesidad, más cáncer, más enfermedades crónicas, más desnutrición, más inequidad, menos acceso. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para saber dónde va Latinoamérica en eso. Entonces me parece genial la iniciativa. Quiero felicitar a Inge y a mi nuevo mejor amigo Goran. Me parece que pasaron de una forma magistral y sencilla, pero al mismo tiempo profunda, por los bloques constitutivos de los sistemas de salud. Alguien decía hace poco que la salud es global, la configuración regional y la prestación local. Y yo creo que ese es un elemento fundamental para ustedes, y es ahí donde yo quisiera centrar mi comentario, y no quiero centrarme en la palabra, pero quiero preguntarme a partir de una premisa que vale la pena mencionar de nuevo. Los sistemas de salud son un reflejo de las sociedades que los diseñan, los organizan, los administran y los utilizan. Y yo creo que esa es una premisa fundamental para el ejercicio que ustedes están tratando de hacer. En Colombia hay un estado que se llama Cundinamarca, y un famoso presidente decía: no se le olvide que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Y yo creo que esa es la pregunta de fondo para el ejercicio que ustedes están haciendo. ¿Cómo lograr desarrollar un sistema de salud en un país como México para atender Chiapas o Guerrero o Oaxaca o Veracruz, pero al mismo tiempo responder en el DF, en Jalisco o en Guanajuato, donde son tan distintas las condiciones? Y en segundo lugar, ¿cómo vencer un modelo de sociedad, cómo adaptar un modelo de sociedad tan distinto como los que representan Goran e Inge, que son nuestro sueño y nuestra aspiración, con nuestra política y nuestra politiquería local, con nuestra corrupción, con nuestra falta de educación, con nuestra ineficiencia, con el porcentaje del casi 12% que destina ellos a salud, mientras el 5% que destinamos acá? Entonces, quiero solo pararlo ahí, porque yo creo que no solo se trata de entender qué hay que hacer. Cuando decimos que la salud es global, es que
Si nos dijeran, oiga, olvídense de los presidentes de Latinoamérica, olvídense de los médicos, olvídense de las enfermeras, olvídense del mole poblano y de las enchiladas, y hagan un sistema de salud, lo hacemos en media hora, perfecto, pero ahora póngale al presidente que cambia, a los congresistas, a los ministros, a los que comemos enchiladas, a los que nos llevan a comer mole poblano, y entonces ya el problema es mucho más complicado. Termino ahí porque creo que ese es el gran reto, aterrizarlo en nuestro país. Decía Joaquín Sabina que entre el sueño y el papel algo se queda. La pregunta es cómo acercarnos a algo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le pediría a Goran si se puede sentar, si puede venir con nosotros. Ya está conectada nuevamente Inge. Y tenemos algunas preguntas del público que quisieran hacer. Gente que está conectada por la plataforma de Zoom y presencialmente, por supuesto. Yo le pediría a la doctora Carolina Ortega, coordinadora de Educación Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social, que nos ha pedido la palabra, si nos hace favor de pasar al micrófono para hacer la pregunta, por favor. Lo tomamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a este país. Gracias por esta oportunidad también al doctor Ruelas, al doctor Fajardo, que ya hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de estas colaboraciones. Yo quisiera hacer atención a lo que sucede en ambos países. Por ejemplo, en Dinamarca sé que sus indicadores de mejora son menos camas hospitalarias, menos hospitalizaciones. Y en nuestro país, y supongo que en muchos de Latinoamérica, sucede todo lo contrario, es cuántas camas más tenemos, cuántos más egresos estamos produciendo, cuántas más cirugías estamos logrando. Entonces, y también llama mucho la atención que realmente estamos hablando de una atención enfocada a la atención primaria a la salud, y sin embargo, pues nosotros nos estamos encargando de formar y de también atender las necesidades de hospitales, y es cada vez más especialistas para hospitales. En ese sentido, pues en el instituto donde yo trabajo tenemos más de 66,000 alumnos en formación en áreas de la salud, enfermería, por supuesto medicina, trabajo social, todas las áreas afines a la salud, estomatología. Y sucede algo muy curioso, que pues también vemos esta imperante necesidad y estamos haciendo en el IMSS todo lo posible por convencer y por ejercer que los campos, los escenarios clínicos pues no estén dentro de los hospitales, no estén dentro de las unidades médicas, sino que saquemos a los alumnos desde el proceso formativo en pregrado y por qué no también en posgrado a estos escenarios no clínicos, a las comunidades educativas, a las comunidades laborales, a los entornos familiares y recreativos, a todos esos espacios no hospitalarios. Entonces, estamos tratando de identificar algunos mecanismos, estamos haciendo algunas colaboraciones, estrategias, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, al respecto de los programas de pregrado, pues buscar que nuestro internado médico no esté internado en un hospital, sino que sea hacia, como bien lo dice el doctor Ruelas, hacia la salutogénesis y no hacia la enfermedad, que estén orientados sus programas hacia afuera, hacia la comunidad. Entonces, en ese sentido, tengo dos, tres preguntas. La primera, ¿cómo es en sus países esta relación y esta gobernanza entre el sector educativo y el sector salud? ¿Cómo es esa interrelación? ¿Cómo es esa colaboración? ¿Cómo es ese trabajo para que haya un match, para que haya una congruencia entre lo que se está formando y lo que se necesita y lo que está operando en sus países? El segundo es, ¿cómo hicieron esta parte que hablaba el doctor Henriks, de cómo sacó a sus especialistas, y supongo que por especialistas no se refiere solo al área médica, sino especialistas del equipo de la salud, enfermería, gente de informática incluso, ya que están muy relacionados con la salud, porque ustedes tienen una gran capacidad tecnológica y el uso de las TICs en educación y en salud. ¿Cómo hicieron para sacar a este punch de gente hacia las comunidades, hacia la atención comunitaria? Porque supongo que en el momento en que eso sucedió,
en sus países, en sus instituciones, este personal de la salud había sido formado para la atención hospitalaria. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Y si lo tienen documentado, nos encantaría poder conocer ese plan, porque sé que en 3 minutos es súper difícil contestar estas preguntas. Y la tercera, si en el momento de la elaboración, que tiene mucha relación con la primera, en el momento de elaboración de sus programas educativos, las instituciones educativas o formadoras tienen alguna comunicación inmediata con el área de la salud. Mi primera pregunta fue más en el término de gobernanza, ¿no? Si hay alguna institución rectora que une a la parte educativa con la atención médica, etcétera. Y esta pregunta va más en la parte operativa, en el ámbito más de la microgestión. ¿Que hay algún involucramiento directo entre la parte de atención a la salud y la institución educativa para el desarrollo formativo de lo que están ustedes haciendo, sobre todo en la atención comunitaria? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega. Ha levantado la mano también la directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, quien se encuentra a distancia. Adelante, maestra Zárate, por favor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Primero quiero agradecer y reconocer esta iniciativa. Me parece muy importante estar en este momento discutiendo el valor de la salud y el valor de los sistemas de salud y de todos los que trabajamos dentro de los sistemas de salud y cómo crear valor agregado hacia la salud. Me parece excelente la iniciativa, doctor Ruelas, doctor Fajardo y a todo el equipo, y bueno, interesantísima la participación de ustedes. He escuchado gratamente durante esta mañana la importancia que enfermería tiene en sus sistemas de salud. Y seguramente la respuesta exitosa en muchos momentos, además de la organización, de la inversión, del modelo, del camino que ustedes tienen trabajado y en este sentido, nos habla de los resultados. Quiero dirigirme entonces a preguntar, dentro de su sistema, ¿cuál es el valor que se da a este recurso humano? ¿Qué papel juegan en este modelo las enfermeras para colocar en el centro de interés de los modelos a las personas? ¿Quiénes son las que están más cerca de las personas de cuidado? Pues generalmente son las enfermeras y los enfermeros. ¿Qué papel juegan? Esa sería una pregunta en los resultados de los modelos que nos han planteado. La siguiente seguramente está relacionado con la formación. ¿Qué peso tiene dentro de sus currículums o su formación universitaria la atención comunitaria o el modelo que ustedes tienen en el currículum de las y los enfermeros para hacer este cambio, ¿no? No todos visualizarnos en un gran hospital, en una unidad de terapia intensiva, sino en el trabajo comunitario, en la atención en el hogar y demás. Y una segunda pregunta es, ¿qué tanto ustedes tienen ya normatividad en su modelo y en su país para que las y los enfermeros tengan un rol ampliado o lo que se denomina la práctica avanzada de la enfermería, tanto en la comunidad como al interior de los hospitales? Enfermeras que puedan hacer valoración, que receten fármacos, que atiendan, que hagan referencia y contrarreferencia de casos. O sea, esto que es indudablemente un cambio paradigmático en los modelos de atención para darle a otros, no solo a las enfermeras, sino a otros personajes del equipo de salud que puedan tomar este tipo de decisiones a partir de una muy buena formación, pero también de una normatividad que les permita el ejercicio de estos roles. Muchas gracias por brindarnos esta información y seguramente que poner en práctica esto pasará por un
un trabajo muy exhaustivo y agradecer nuevamente a la Academia que los haya invitado a discutir estos temas con nosotros en México. Gracias. Muchas gracias. Está conectada Inge nuevamente. Yo le pediría, ella ha escuchado estas últimas intervenciones, estas últimas preguntas, si fuera tan amable de darnos respuesta, por favor. Adelante, Inge. Thank you very much. Muchas gracias. Son preguntas realmente interesantes. Quiero iniciar respondiendo las últimas. Por ejemplo, el papel de los enfermeros y enfermeras, que es ciertamente muy importante. Nosotros tenemos falta de enfermeros. Lo que pasa es que los enfermeros se están saliendo del campo de la salud por el estrés de su trabajo y las generaciones más jóvenes son de un menor número de enfermeros que se están graduando. Entonces ya no tenemos tantos enfermeros que están llegando o entrando en nuestros sistemas de salud. Esto es una gran preocupación. Considero que a veces uno se da cuenta de lo que perdió o de lo que vale algo una vez que ya lo perdió. Es importante reconocer el valor que tienen los enfermeros. Lo que hemos hecho nosotros es, a partir del 1 de enero, es que se aprobó una ley que les da a los enfermeros el mandato de llevar a cabo o aplicar diferentes tratamientos, un cierto número de tratamientos y realizar ciertas actividades dentro de la atención de los pacientes que anteriormente no podían realizar. Fue una lucha porque los médicos han estado muy pendientes de todo esto, han estado poniendo mucha atención a todo esto y creo que esta lucha se ha dado durante varios años. Lo que nos falta en Dinamarca, y creo que ocurre lo mismo en Suecia, estoy casi segura, es que tienen un director general o directora general de enfermería, digamos, y esto les da identidad y como que establece una especie de columna vertebral o de espina dorsal al rol de enfermería. Hay muchas personas que están luchando porque se cree este puesto de director general de enfermería en los hospitales de Dinamarca, pero por el momento todavía no se lleva a cabo, es algo que está por darse. Por lo que se refiere a la formación universitaria, creo que lo que vemos en el caso de la atención primaria es que hemos desarrollado una formación de enfermería especializada en atención primaria. Esto se hace en paralelo con anestesiología y etcétera. Tenemos ya una formación de especialidad en atención primaria que es muy exitosa. Esto ha representado algo muy exitoso. Considero que es algo necesario porque tenemos que sacar la atención de la salud de los hospitales y lo estamos haciendo ya bastante rápidamente y los enfermeros y enfermeras participan mucho, están muy involucrados en esto. No escuché las primeras preguntas, por lo tanto, voy a tratar de abundar en lo que escuché. Hubo algunas preguntas sobre quién está a cargo o cuál es la relación entre los servicios de salud y la educación y quién es quien decide cómo debe darse la educación. El Consejo Nacional de Salud
juega un papel muy importante en la educación de los médicos. Ellos diseñan las diferentes funciones de los médicos y estamos teniendo una transición en esto, en este momento. Estamos viendo que las personas con una formación más amplia tienen la perspectiva de tener una mayor movilidad. Existe también una muy estrecha colaboración entre los hospitales, las comunidades y las instituciones educativas, porque parte de la educación se lleva a cabo en comunidades locales, en los hospitales locales, y la otra parte se lleva a cabo en el aula universitaria. Tenemos entonces un vínculo muy estrecho. Se hizo una pregunta que Joan respondió, que Goran ya respondió. Quiero decir que en Dinamarca vemos un aumento de los seguros médicos privados. Esto plantea una presión sobre los médicos generales porque la gente acude a hacerse chequeos médicos y terminan llegando a ver al médico general y se les hacen estudios que son no concluyentes. Y esto está representando una presión sobre el sistema de salud. Sé que existe un movimiento en este momento para pedirles a las aseguradoras privadas que atiendan estas actividades a las que ellos están dando lugar o las actividades que ellos están creando, que ellos mismos las atiendan. Muchas gracias. Estas son las respuestas a las preguntas que pude escuchar. Si quieren que agregue algo o algún otro comentario, háganmelo saber. Quisiera yo también agradecer a Fernando Petersen, a Alejandro Alfonso, a Gabriela Borrallo, al doctor Lozano, a Alejandro Mar y a Víctor Hugo Borja por haberse conectado y por estar aquí esta mañana, siendo las 11:10 de la mañana, para cumplir los horarios y sobre todo para estar de regreso en este auditorio a las 11:30, porque tendremos las conexiones con Canadá y con Inglaterra. Pasaremos entonces al receso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 20 minutos. Gracias nuevamente.